Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, no olviden dar me gusta si les gusta el video. Si no les gusta, comenten qué fue lo que no les gustó y suscríbanse. El día de ayer había salido un informe en Noticias Caracol hablando nada más y nada menos de cómo era el entramado del Ministerio de Hacienda también en el escándalo de la carrotanque política o la unidad de gestión de riesgo política, como lo quieran llamar. Y ellos habían dicho que Olmedo López y el ministro Bonilla de Hacienda habían tenido una leve conversación y había hecho unos contratos especiales para ser congresistas de la Comisión Económica de Hacienda del Congreso de la República, la Cámara de Representantes, donde son las que aparece Mansur, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y otros más. Pues señores, ahora Caracol el día de hoy saca otro informe y se los voy a mostrar y vamos a hacer el mismo tema. Vamos a analizar qué dice y si nos parece asqueroso o terrible. Pero al paso que va, yo siento el presentimiento de que el ministro Bonilla tiene que renunciar. Punto. Ya, después de lo que dijo Olmedo López el día de ayer ante la Corte Suprema, renuncia porque tiene dos opciones. El gobierno Gustavo Petro tiene dos opciones. Hacer renunciar a Bonilla. Hacer renunciar a Bonilla. Y que él se defienda por otro lado. Y así se ve como un gobierno sigue manteniendo siendo un gobierno impoluto, un gobierno que no acepta el tema de corrupción, que no acepta si sean las personas de más confianza del gobierno nacional, o lo mantiene, lo defiende, lo cuida, sabiendo el riesgo que puede decir eso para el tema de percepción de la opinión de las personas, diciéndole que es un corrupto, que es un clientelista, que es un vendehumo, que es un hombre que le encanta que le encanta dar mermelada, y eso dejaría al gobierno muy mal parado. Esos son dos escenarios. Yo no sé, ustedes cuál escenario preferían. Yo en mi caso preferiría que el ministro se vaya, Gustavo Petro coloque a otro de su confianza y que el ministro se defienda y que compruebe si es verdad o no. Pero ahora sí, vamos al grano, vamos a mirar el informe. Entonces aquí estamos, Caracol y hacerle. Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo y hoy testigo en el más grave escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro. Pues esas conversaciones revelan la estrategia que presuntamente dirigió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para comprar votos en el Congreso. Varios de esos chats son del propio ministro Bonilla con Sneider Pinilla. También en esos chats que ustedes están viendo se leen conversaciones de Pinilla. Buenas tardes, subdirector. María Alejandra no era la secretaria de Olmedo López. Bueno, este hombre sí no lo conozco, Jaime Ramírez Cobos, no sé quién sea, pero no sé por qué lo nombra. Pero sigamos. Con la asesora del ministro para que les cumplieran a los congresistas supuestamente beneficiarios de contratos que superan, escuchen bien, los 92.000 millones de pesos. Incluso la asesora del ministro de Hacienda. Los mismos contratos que dijo ayer Olmedo López. Los tres contratos, uno en Córdoba, tres en Córdoba, uno en Arauca y otro en Bolívar. Le entregó a Pinilla los contactos de los congresistas elegidos y este les ayudó a redactar las propuestas para asegurar esos desembolsos. A juzgar, Malú, por lo que ustedes van a ver a continuación, el rol del ministro Bonilla en este entramado parece mucho más comprometedor de lo que hasta hoy se había conocido. Sneider Pinilla Álvarez, protagonista del escándalo de corrupción. Parémosla acá. Para los que no saben, Sneider Pinilla, este hombre que están viendo en la pantalla, es un hombre que fue alcalde de Sabana de Torres. Le hizo campaña al clan Aguilar en Santander. Además de eso, hay audios que lo vinculan directamente con el Ñeñe, donde el Ñeñe dice, es que el alcalde es mío, ese man me pertenece. Entonces, deja clara que es un hombre muy cuestionable. Además de eso, su esposa está trabajando actualmente en la gobernación de Santander junto a Juvenal Díaz Mateos. Entonces, cosas que se ven. Supuestamente dicen que el hombre llegó de la mano de Carlos Ramón González, ese expresidente del Partido Verde, el hombre más cercano a Gustavo Petro, literalmente el mejor amigo de Gustavo Petro, ese hombre que le dio la confianza de estar en el DAPRE y todo el tema.
El que está en el DAPRE es siempre va a ser la mano derecha. Ahorita es Laura Sarabia, antes era Carlos Ramón González. Y aquí ya dejamos esta duda. La Unidad de Gestión de Riesgo le entregó a la justicia las pruebas que, según él, salpican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a 5 congresistas y un excongresista en una presunta operación de compraventa de apoyos políticos del gobierno a cambio de contratos públicos. Conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas, documentos cruzados y la bitácora de este zarpazo a los recursos de la nación ya están en poder de las autoridades. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Pinilla, ex subdirector para el manejo de desastres, le narró a la Fiscalía la génesis de este nuevo capítulo de corrupción que se suma al contrato amañado de los carrotanques en La Guajira por casi 46. Aquí siempre me gusta acordarle a la gente. Todos los caminos llevan a Itagüí. Y esos caminos de Itagüí llevan a Uribia. Y eso, si a este nunca han nombrado al senador Carlos Andrés Trujillo, que fue el amo y señor de la Unidad de Gestión de Riesgo, porque él se encargó de colocar a Olmedo López en ese puesto. Porque antes de que llegara Olmedo estaba un señor llamado Pava, con todos los títulos y no tenía cuestionamientos, y se fue sin cuestionamiento alguno. Ahora mismo esto es lo que genera el tema. Llega Olmedo López y se maneja todo de una manera clientelista. Qué curioso, pero sigamos. De 1.000 millones de pesos, que apenas fue la punta del iceberg en este expediente. Todo empezó, dijo el testigo, el 11 de diciembre del año pasado. Ese día el ministro Ricardo Bonilla expidió esta resolución, la 3202, mediante la cual su cartera le transfirió 700.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión de Riesgo para atención. Antes de seguir, me imagino, le entregan 700.000 millones de pesos para poder gestionar el capital político en contratos para los congresistas. Me imagino, espero que no esté equivocado, pero me imagino. Desastres. Al día siguiente, contó Pinilla a la Fiscalía, empezaron las presiones para direccionar contratos de esa partida presupuestal. Según él, su entonces jefe Olmedo López le envió ese 12 de diciembre de 2023 este cuadro que detallaba la distribución concreta de más de 92.000 millones de pesos en 3 contratos para Cotorra en Córdoba, Saravena en Arauca y El Salado en Bolívar. Blanco es, frito se come, gallina lo pone. ¿Qué es? O sea, le adiviné los 3 contratos. O sea, no sé, sigamos. Allí se especificaban los montos de cada contrato con el fin de ejecutar supuestas obras de contención y prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias en esos 2 municipios y en El Salado, un corregimiento del Carmen de Bolívar. Ese cuadro se lo hizo llegar a las directivas de la Unidad de Gestión de Riesgo el abogado Jaime Ramírez Cobo, quien es el enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia con el Congreso de la República. Carlos Ramón González era el director de ese departamento. Entonces Cobo era el enlace con el Congreso de la República. O sea, blanco es, otra vez blanco es, entonces come, gallina lo pone. Entonces otra vez volvemos al tema. Ahora es Carlos Ramón González el que puede estar posiblemente vinculado a este nuevo escándalo agregado al tema de la carrotanque política. 2 días después, el 14 de diciembre de 2023, el propio Ramírez Cobo le escribió al celular a Sneider Pinilla. Es más, se le presentó vía WhatsApp. Hola Sneider, ¿cómo estás? Soy Jaime Ramírez Cobo, asesor presidencia de la República. Necesitamos de tu ayuda. ¿Sobre qué tema, doctor? A Carolina le envié un cuadro. Carolina era la secretaria de Olmedo López en la Unidad de Gestión de Riesgo. Se los dije. Carolina era la secretaria. O sea, la que le llevaba el chanchullo a Olmedo López. Curioso. Pinilla le contestó a Ramírez Cobo que ese tema lo tenía que hablar directamente con su jefe. Incluso le dijo que Olmedo López inicialmente pensó que esos contratos habían sido pedidos por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Doctor, ese tema lo deben hablar con el director. Él llamó al ministro Velasco a preguntar. Pero es con el ministro de Hacienda.
A él le dieron otra instrucción sobre los 700.000 que llegaron, así que debe el ministro hablar con el director. Ya le digo al ministro Bonilla, es vital este tema. Enseguida, el funcionario del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo, le envió a Sneider Pinilla el contacto de WhatsApp del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y le escribió lo siguiente. El ministro se está intentando comunicar con el director, pero no ha podido. Dile que estamos en la marcha calmando la gente. Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación, por eso es la urgencia. A las 6 de la tarde de ese 14 de diciembre fue el propio ministro Bonilla el que le escribió un mensaje a Pinilla, según la bitácora de estos chats en poder de este noticiero. Buenas tardes, subdirector. Buena tarde, doctor. ¿Cómo está? Preocupado por destinos, recursos, proyectos viabilizados. Señores, cuando dicen, en la política colombiana, cuando dice preocupado por el destino de recursos viabilizados, aquí abrimos un tema de que esos, cuando dicen viabilizados, es que ya están estudiados, ya tienen contratista y ya tienen a qué padrino político se le va a dar. Suena feo, pero es verdad. Ya tienen todo listo. Porque es que un proyecto no se viabiliza al día siguiente de entregar 700.000 millones de pesos. Pocos minutos después de ese primer intercambio de mensajes de texto, Bonilla llamó a Sneider Pinilla por WhatsApp, tal como quedó registrado en las conversaciones. Según el testigo, el ministro le explicó que era urgente que Olmedo López se viera con él al día siguiente en su despacho. Pinilla cuadró la cita. El propio Olmedo López lo confesó así ante la corte. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista. Lo que acabo de decir, esa palabra viabilizado en el sistema político colombiano siempre lleva a que ya tienen contratista y alcalde al que se lo van a llevar. Sigamos. Que iba a ejecutar la obra. De acuerdo con los registros de chat, el 15 de diciembre de 2023, a las 8:44 de la mañana, Sneider Pinilla tuvo una videollamada de 3 minutos con Olmedo López. A la fiscalía, Pinilla le aseguró que en esa videollamada su jefe le dijo que esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos debían tramitarse con suma urgencia. Al final, Olmedo López giró su teléfono y le pidió a Pinilla que mirara con quién se encontraba. Quien apareció en pantalla detrás de él fue el ministro Bonilla, según su relato. Sobre las 2 de la tarde, según los chats, Pinilla tuvo una llamada más con el ministro Bonilla de 2 minutos. Y 3 minutos después, Bonilla le envió a Pinilla el contacto de María Alejandra Benavides, una asesora suya. Según Pinilla, la instrucción fue que debía coordinarlo todo con ella. 5 minutos más tarde, Pinilla le escribió a Benavides por WhatsApp. Hola, doctora. Te escribe Sneider Pinilla. Hola, buenas tardes. El ministro que me comunique contigo para un tema. Sí, señor. Tecotorra, Salado y Saravena. Tenemos los 3 proyectos que Jaime les pasó. La asesora del ministro se refería a Jaime Ramírez Cobo. Claro, Bonilla por cuidarse de salud mandó a su asesora, porque la asesora, pues, obviamente es más fácil involucrarla que mandar mandar la cabeza de una. Y pues la asesora dice, tengo los proyectos, solo necesitamos que ustedes lo manejen. ¿Sí ven cómo es ese tema? O sea, si el contrato lo haya hecho la unidad de gestión de riesgo, pero los estudios y proyectos y todo eso y la presentación de viabilización la hace el Ministerio de Hacienda, que no tiene nada que ver con la gestión de riesgo, pero saben que hay una negociación atrás con los congresistas. Parce, esto está podrido, esto está sucio, hediondo, y vuelvo y lo digo. El funcionario del DAPRE y entonces asesor de Carlos Ramón González, también salpicado por el escándalo. La charla entre Benavides y Pinilla continuó. Benavides le preguntó a Pinilla si había forma de avisarles a los intermediarios de los contratos que estos se iban a mover en la unidad de gestión de riesgo. ¿Hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo? Dame los 3 contactos de cada municipio y yo llamo y organizo los temas. Listo. En ese momento, María Alejandra le envió a Pinilla el contacto de Harry Bejarano Arroyo, del equipo de la alcaldía de Cotorra.
Ese es de Cotorra. ¿Es posible que nos ayuden llamándolo ya? Ya lo llamo. 6 minutos después, Snyder volvió a escribirle a la asesora de Bonilla. Ya hablé con él. Ya le dije qué tiene que hacer. Perfecto, ya te paso los otros 2 contactos. Según la conversación, el intermediario en Saravena era un hombre identificado como Camilo Díaz. Y para el proyecto del Salado, el contacto fue directamente con el entonces alcalde del Carmen de Bolívar, Carlos Torres. Paro esto para decirles que este tema está más complejo. No solo fueron para aceptar reforma pensional, porque acordémonos que hoy la Corte va a citar al presidente, a Guillermo Alfonso, al secretario de Transparencia, a ellos para hablar sobre el tema de Iván Name y Andrés Calle. Pero ahora esto está más profundo, esto está más hondo, porque es que estamos hablando de que un solo ministro entregó 92 mil millones de pesos, que no son de los carrotanques, se lo entregó a 6 congresistas para la época cuando estaba haciendo la edición presupuestal en la Comisión Económica de Hacienda. Y eso solo la Comisión Económica de Hacienda, porque faltaría también la Comisión de Presupuesto, que es la Comisión Cuarta. Complejo. Benavides le dio a Pinilla los números celulares de cada uno de ellos. Pinilla de inmediato se comunicó con los 3 contactos que la asesora del ministro Bonilla le dio para acelerar los trámites burocráticos. Casi una semana después, el 21 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides reapareció y le pidió a Snyder Pinilla reporte sobre el avance en estos 3 contratos. Quería preguntar cómo van los temas. ¿Hemos tenido algún avance? Ya los 3 municipios enviaron algo de información. Se les está pidiendo corregir unas cosas. ¿Cuál es el paso después de eso? Creemos que entre esta semana y la otra queda bien técnicamente. Perfecto. ¿Qué mensaje le doy al ministro respecto a cumplimiento? Que está ok el tema. Ya esta semana sale el CDP de los 3 procesos. Bueno, para los que no saben qué es un CDP, es literalmente la disponibilidad presupuestal, la certificación de disponibilidad presupuestal, o sea, que si hay la plata o no la hay. Y pues como ya el ministro de Hacienda ya había girado 700 mil millones de pesos del Tesoro Nacional directamente a las arcas de la UNRG, saltándose el tema de presupuesto, porque el Ministerio de Hacienda lo puede hacer. Y eso es curioso, porque a base de eso sacaban esta presupuestal para gestionar todo ese tema. Snyder se refería al certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, que garantiza que los recursos ya están asignados para esas contrataciones. Efectivamente, al día siguiente, 22 de diciembre, Benavides le insistió a Pinilla por esos CDP y él le envió los documentos ya gestionados. Allí aparecían tanto el valor del contrato como el de su interventoría. Por ejemplo, el CDP de Cotorra en Córdoba estimó en 44.522 millones de pesos la obra. Perdónenme, pero casi el mismo presupuesto que tiene ese municipio. Casi el mismo, porque Cotorra es un municipio de sexta categoría. 2.226 millones la interventoría. Entre mediados de diciembre de 2023 y febrero de 2024, Snyder Pinilla ajustó con los contratistas e intermediarios designados los requisitos técnicos para blindar esos contratos. Es decir, para que parecieran tan legales como necesarios y urgentes en esos departamentos. Incluso esas alcaldías, por instrucción de Pinilla, tuvieron que declarar supuestas calamidades que realmente no existían para justificar esas obras. Ole, esto sí me parece descarado. O sea, mientras había municipios para esa época que estaban dándole duro al tema del niño, esta gente se declaró en emergencia para poder generar esos contratos que era negociación política con congresistas. No, vengan, sean serios. O sea, uno entiende que esto es mermelada política a diestra y siniestra, pero declarar lo que no hay para utilizar dineros destinados a las emergencias,
Me parece, esto es un colmo. Mientras tanto hay pueblos en Antioquia, en Amazonas, en el Meta, en Guaviare, inundados, teniendo problemas ambientales, o posiblemente lugares donde las casas están cayendo y la unidad de gestión de riesgo no gestiona nada. Y sí lo gestionaban para hacer negociación política con contratistas y con alcaldes y con congresistas. Por amor a Dios, sean serios. Sean serios. Pero ni así entregar los contratos era fácil. El propio Pinilla le confesó a María Alejandra Benavides lo siguiente en esta conversación del 14 de febrero de este año. Buenos días. Quería preguntarle qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro. Doctora, muchos temas técnicos nos ha tocado hacerlos porque los proyectos venían muy flojos. En medio de las presiones, Pinilla le confirmó a Benavides el 14 de febrero pasado que, tras los ajustes de las propuestas, estaban a días en la unidad de gestión de riesgo de adjudicar esos contratos de obra pública. Pero justo esa semana, la periodista Paula Bolívar de la W Radio y la unidad investigativa del Tiempo publicaron las primeras revelaciones del escándalo de los carrotanques en La Guajira. En medio de los apuros, el 29 de febrero, Olmedo López renunció a la entidad y una semana más tarde lo hizo Sneider Pinilla. Si la prensa no hubiera destapado entonces el episodio de La Guajira, sostuvo Pinilla ante los fiscales, esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos se habrían entregado. Según declararon ante la justicia Olmedo López y Sneider Pinilla, los dueños de esos 3 contratos eran los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique. O sea, pues vuelvo aquí y le digo, es que a veces nosotros criticamos a los medios de comunicación grandes porque no hacen muy bien a veces su trabajo. Pero es que ellos tienen el dinero para hacer esto, para hacer estas investigaciones, para hacer esto. Y entonces cuando ellos sí lo hacen súper bien. Y uno a veces dice, parce, es que ellos tienen la plata. Yo cuánto quisiera sacar toda mi capacidad investigativa y conocimiento y sacar uno de estos casos. Difícil, es complejo, porque no hay la capacidad económica. Por eso le digo a ustedes, denle like a esto. Pero aquí hay algo que es muy cierto. Que si no haya sido por Pablo Bolívar, muchas cosas no se hayan destapado en este tema de la carrotanque política. Estamos hablando de que ya salieron jagüeyes, salieron más carrotanques, alquilaron a través de juntas de acción comunal carrotanques también para Bolivia, plantas donde se le quitan el sal al mar. Entonces uno dice, difícil. Y ahora esta investigación lleva a solo a 6 congresistas por esos 92 millones de pesos que no se contrataron. Escuchen bien, no se alcanzaron a contratar, pero sí había una presión por parte del ministro Bonilla a 6 congresistas, que entre esos está uno que es presidente de la comisión de acusaciones, otro que es la mano derecha del presidente del Partido Liberal en Cámara, y otro que actualmente renunció a su curul, pero es muy cercano a la gobernadora del Meta, Rafaela. Cosas van, cosas vienen. Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado. Asimismo, Juan Diego Muñoz, quien renunció en febrero pasado a su curul. Todos ellos pertenecían a las comisiones económicas del Congreso. Los 92.000 millones de pesos supuestamente eran para comprar los votos de esos parlamentarios. El 11 de junio pasado, 4 de esos 6 congresistas mencionados votaron a favor del gobierno para que ampliara su cupo de endeudamiento en 17.607 millones de dólares. Un proyecto que impulsó directamente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Bueno, en estos momentos eso sí es una suposición, porque no sabemos si ya para ese momento ya está encima el tema de la carrotanque política. Si fue decisorio, tal vez, no sabemos. Pero es una conclusión interesante la que llega a Noticias Caracol. Sigamos. Manrique Olarte Karen, sí. Mansur Inbed Wadid, sí. Peinado Ramírez Julián, sí. Vitar Castilla Liliana Esther, sí.
Los 6 parlamentarios señalados han asegurado que son inocentes, pero seguramente tendrán que dar explicaciones ante la Corte Suprema de Justicia. La confesión de Olmedo López a la Corte, revelada por este noticiero ayer, y los chats de Snyder Pinilla que revelamos hoy, muestran la filigrana de un escándalo de corrupción que apenas empieza. Olmedo López lo resumió así de crudamente en su declaración ante la Corte. Sé que hoy la izquierda, mis declaraciones aquí en la Fiscalía, lo toman como una traición. Pero como lo dije en una declaración, nos equivocamos. Llegamos a cambiar y en unas órdenes nos cambiaron. El próximo 25 de julio, Olmedo López y Snyder Pinilla serán imputados por la Fiscalía por estos hechos. Sin embargo, hay muchos nombres más de protagonistas del escándalo que todavía siguen pasando de agache. Me encanta como dice, pasando de agache, no sé si lo están diciendo por un varón electoral de Itagüí. Ojalá sea así, pero no va a pasar nada con ese hombre. Vean, muchachos, gente, seguidores, suscriptores. Ayer me criticaba mucho porque subí la entrevista de Olmedo López y el man decía no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Obviamente que las pruebas las tiene la Corte Suprema y las tiene la Fiscalía y no las van a revelar. Solo subieron una grabación donde él ha dado una declaración. A comparación de lo que está subiendo Caracol el día de hoy, es mucho más turbio, es más pesado porque son los chats. Adicionalmente con documentos, con nombres de alcaldes y servidores públicos de municipios. Además de eso, con los documentos de los CDPs asignados. Entonces, yo les digo a ustedes, pues todavía un juez no ha definido, porque hay algo que sí es verdad en esto, que nosotros ya consideramos culpable al que no ha sido juzgado. Y el que considera culpable o no es un juez. Pero es que a mí ya esto me deja curiosidad, me deja como sucio a ese ministro Bonilla. Y volvemos al tema. El gobierno nacional tiene dos opciones en estos momentos. Defender a Bonilla y considerarse el gobierno a Bonilla y Carlos Ramón González. Pero ante todo, defender a Bonilla y decir, papá, yo te defiendo todo eso, pero también sufrir el ataque mediático de ser un gobierno clientelar, fraudulento y que llegó defendiendo el tema de anticorrupción y terminó teniendo temas de corrupción, porque eso hay que decirlo. ¿Sí? Al que digan, no, es que Gustavo Petro no lo sabía, de pronto no lo sabía, pero ¿quién asignó a Olmedo López? Cosas van, cosas vienen. ¿Y quién asignó a los ministros? Cosas van, cosas vienen. Entonces, de pronto Gustavo Petro sigue siendo un hombre incrédulo a la política colombiana. Y está aprendiendo, es la primiparada, pero tampoco es para verse la cara de huevones, que es algo que yo sí lo tengo que decir. Además de eso, la segunda opción es saquen al ministro Bonilla y a Carlos Ramón González, dejarlos que se defiendan y ante todo que ellos demuestren si son inocentes o no, y así se declararían como un gobierno que todavía sigue apoyando el tema anticorrupción y que no va a permitir corrupción en su gobierno, como ya lo hizo anteriormente con la consejera Sandra, con la ex consejera para las regiones Sandra Ortiz. Entonces yo invito al gobierno Petro a hacer eso. Saque al ministro y a Carlos Ramón González del gobierno y venda eso. Pero si ya usted, Gustavo Petro, prefiere la otra cara de la moneda, pues es un riesgo que tiene para el tema del acuerdo nacional y el fast track. Porque es que ningún congresista va a intentar apoyar un gobierno que ya está vendiendo como corrupto. Y eso ya es un peligro. Nadie va a arriesgar eso. No se van a arriesgar. Los congresistas no se arriesgan al tema. Ahora, tampoco se van a arriesgar a un nuevo acuerdo nacional por el tema de las reformas sociales. Si usted como gobierno nacional no demuestra que hay algo diferente, que no los va a poner en peligro a ellos. Como ya está pasando con esos 6 congresistas. Entonces, les recomiendo que se considere mucho eso y que piensen bien en el tema del retiro del ministro Bonilla. Señores, los invito a que se suscriban.